Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos aquí a esta charla de nutrición para larga distancia. A ver si por aquí, por el chat, podéis ir poniendo si se me escucha bien, que lo podéis tener en la parte derecha de la pantalla. Ahí. Muy buenas, Fernando. Muy buenas a todos. Pues nada, vamos a empezar si os parece, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, vamos a hacer esta charla online, ¿no? Este taller online sobre nutrición para larga distancia. A mí algunos me conocéis ya, soy Adrián, parte del equipo de Nutrinovex. Y pues bueno, es la primera charla que vamos a realizar y estamos muy contentos de poder compartir esto con todos vosotros. Antes de nada, me gustaría también agradeceros que hayáis reservado este momentito de la tarde, ¿vale? Para acompañarnos a todos nosotros. Ya sabemos que los deportes de resistencia presentan retos que son únicos y el objetivo de este taller de hoy, especialmente el de Luis, que lo tenemos por aquí abajo, ¿vale? Es ofreceros herramientas y conocimientos prácticos para que podáis aplicar todo esto en vuestra preparación o en vuestras actividades en el día a día, ¿de acuerdo? Hoy contamos con Luis, que le vamos a poner aquí en grande, un verdadero experto en nutrición deportiva, ¿de acuerdo? Y Luis trabaja y ha trabajado con numerosos deportistas de alto nivel y les ha ayudado a optimizar y les ha dado esas herramientas de la nutrición. Así que nada, sin enrollarnos mucho más, le damos la bienvenida a Luis y os dejamos en sus manos. Muy Pues buenas, muchas Luis. gracias. Gracias, Adrián. Pues nada, como comentaba Adrián, la nutrición deportiva en eventos de larga distancia, pues muchas veces se convierte en un reto, ¿no? Es complicado poder llegar a comer sin tener a veces problemas digestivos que muchas veces ocurren en estas competiciones de larga distancia. Entonces, vamos a ver una serie de conceptos un poco relacionados con cómo llevar a cabo la preparación previa de una competición de larga distancia y, lógicamente, cómo gestionar la alimentación durante una prueba de larga distancia siguiendo una serie de recomendaciones. Os voy a compartir un, eh, una presentación para que vayamos eh, viendo durante la sesión y podréis ir haciendo las preguntas que queráis a través del chat o bien a través el icono que hay de preguntas, que Adrián las irá recogiendo y al final de la sesión pues resolveremos un poco esas dudas que hayan surgido, ¿no? Porque puede que dudas que se planteen durante la sesión se vayan tratando en la misma sesión y para tratar aquellas que no se hayan podido comentar por los contenidos que yo haya ido hablando, pues ir recogiendo y las trataremos sin ningún tipo de problema. Para ello ahí Adrián nos echará un Así cable es. con esa parte. Aquí por el chat, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, la ponéis, ¿de acuerdo? Y la recogeremos y en la parte final, como os ha dicho Luis, las iremos respondiendo todas, ¿de acuerdo? Pues Así que nada, yo me comparto. voy por aquí, me quedo en pequeñito, ¿vale? Y Luis, todo tuyo. Muy bien, pues ahí lanzamos la presentación. Ahí está. Bueno, bien, pues vamos a tratar, como antes comentaba Adrián, la nutrición para largas distancias. Bueno, Adrián me ha presentado ya, yo soy Luis Morán, soy dietista nutricionista, trabajo fundamentalmente en Sevilla, en un centro multidisciplinar dedicado a deporte, en la que hay bueno, pues, médicos de deporte, preparadores físicos, fisioterapeuta y nutrición. También soy profesor asociado en la Universidad Pablo de Olavide y desde hace un añito prácticamente, pues soy el dietista nutricionista del equipo BH Coloma. A ver, un segundito. Bien. Hay uno de los referentes en nutrición deportiva a nivel internacional, que es Asker Heldrum, dice esta frase, ¿no? Que es, los atletas comen y entrenan, no hacen dieta y ejercicio. Y es verdad, ¿no? Las personas o la población así en general, pues hacen ejercicio, que salen a andar, hacen algún tipo de práctica deportiva, que si el pádel, que si van al gimnasio un poco, y después muchas veces pues se ponen a dieta
para determinados objetivos o por determinadas circunstancias, ¿no? Pues que a la playa, la operación bikini, que si, por ejemplo, aquí en Andalucía, que si hay que caber en el traje de flamenca, diversas situaciones, ¿no? No dejan de ser una población que hacen algún tipo de ejercicio y cuidan su alimentación, pero el enfoque es diferente, ¿no? Los deportistas en sí comen y entrenan para ello. Es un objetivo, perdón, sería al revés, entrenan y comen para ello, ¿no? Es un objetivo y una situación diferente. Entonces, el planteamiento de esa nutrición cambia conforme a esa estrategia y a ese entrenamiento. Siempre tenemos que ir de menos a más y muchas veces tenemos que revisar un poco cómo es nuestra alimentación, ¿no? Por eso en esta diapositiva podemos ver esa pirámide que iríamos de más a menos. La base de nuestra alimentación tiene que ser una buena adherencia a una alimentación saludable y que los alimentos que constituyan esa alimentación, esa dieta, pues sean de calidad, ¿no? Descartar pues los famosos ultraprocesados que últimamente están muy implementados en nuestra alimentación y que la calidad nutricional de esos alimentos pues es peor, tendríamos que alejarnos un poquito y sobre todo que el tipo de alimentación o el patrón de alimentación pues tengamos una adherencia. Es decir, ¿qué significa tener una adherencia? Pues que la sigamos, ¿no? Que podamos hacer esa planificación de nutrición, esa alimentación, esa rutina, pues de forma continuada, no solo de forma esporádica o por una temporada en continuo o por un momento continuo, ¿no? Después es importante que el balance energético de la alimentación que llevamos sea adecuado en función del objetivo. ¿Como lo suficiente para los entrenamientos que hago? A veces en deportes de larga distancia tendemos a restringir los carbohidratos por el miedo a aumentar de peso y que eso disminuye el rendimiento. Vemos como en ciclistas profesionales, por ejemplo, que la extremada delgadez que a veces ha llevado a pérdidas de peso por debajo de lo saludable y que al final pues ha mermado el rendimiento. Entonces, ¿como lo suficiente? ¿Como lo que necesito? ¿Como más de lo que necesito? Porque ahora mismo necesito bajar el peso, mi porcentaje de grasa, mi cantidad de grasa. Entonces, tenemos que ver si realmente comemos lo que necesitamos. Después también, los macronutrientes que componen mi alimentación son adecuados, están bien repartidos, hay cantidad de proteína suficiente, hay cantidad de carbohidratos suficiente, hay cantidad de grasa suficiente y la ingesta de otros micronutrientes, el hierro, el calcio, que son fundamentales también para el rendimiento deportivo, es suficiente. Y después la distribución de la ingesta. ¿Como de una forma adecuada a cuando tengo los entrenamientos? ¿Como de una forma adecuada a cuando tengo la competición? ¿Voy modificando lo que como en función de esas circunstancias? Pues si todo eso lo tenemos bien ordenado, los suplementos de nutrición deportiva nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento. Los suplementos, lógicamente, no hacen milagros. Tenemos que tener una estructura bien definida y entonces cuando los suplementos van a hacer el mayor efecto posible. Sí que es verdad que podemos obtener efectos de los suplementos de nutrición deportiva, aún no teniendo todas estas cosas que hemos descrito por debajo, pero lógicamente el mayor efecto y el mayor potencial va a realizarse cuando tengamos todos esos conceptos bien ordenados. ¿Vale? Bueno, nos centramos un poco en las estrategias de una competición o de entrenamientos de larga distancia. Y nos vamos al comienzo de esa situación, ¿no? Que sería la ingesta previa de carbohidratos de los días antes de la competición, ¿no? Lo que todos comúnmente conocemos como esa carga de carbohidratos que hay que hacer los días previos, ¿no? Se trata de una técnica de sobrecarga de hidratos de carbono para tener los depósitos de glucógeno muscular y hepático a tope. Es decir, tener las baterías cargadas a tope para que nuestro coche eléctrico, entre comillas, pueda hacer los máximos kilómetros posibles al mayor rendimiento posible. Para ello se utilizan últimamente, ha habido diferentes estrategias, pero sí que la que está más puesta en valor en los últimos tiempos es aumentar la ingesta de carbohidratos los 2 o 3 días previos a la competición. Es decir, la semana, por así decirlo, la semana normal,
sería los 3-4 días antes a esos 2 o 3 días previos tener una alimentación normal, con un aporte de carbohidratos normal, pero aumentarlo los 2-3 días previos a la competición. Ahora veremos varios ejemplos. ¿Qué quiere decir aumentar esos 2-3 días previos a la competición? Lo aconsejable sería llegar a entre 8, 10, 12 gramos de carbohidrato por kilo de peso de la persona en cada día, durante esos 2-3 días previos. Aquí tenemos una tablita que lo vamos a ver mejor, ¿no? Sería, si la competición es el domingo, pues el lunes tener una alimentación normal, el martes tener una alimentación normal, el miércoles normal, y empezar esa carga de carbohidratos los 3 días previos. Esa carga de carbohidratos que hemos comentado antes, que estaríamos entre 8, 10, 12 gramos de carbohidratos por kilo de peso de la persona. Aquí tenemos un ejemplo para un deportista de 70 kilos. Si escogemos una carga de 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso, pues tendríamos que realizar una ingesta de 700 gramos de carbohidratos los 3 días previos a la competición, ¿no? En esta semana, que es la competición el domingo, pues sería jueves, viernes, sábado. Si la competición fuese el sábado, pues tendría que ser miércoles, jueves, viernes, ¿no? Los 3 días previos a la competición. En ocasiones podemos hacer una carga de 2 días previos, va a depender también un poco de la duración, la intensidad de esa competición. No es lo mismo que una media maratón, que una maratón o que una ultra maratón, ¿no? Cuanto más distancia, cuanto más demanda, más carga tendremos que hacer, ¿no? También es recomendable, pues, cotejar este tipo de estrategia con el entrenador, ¿no? Ya que la carga de entrenamiento tiene que ir disminuyendo cercana a los de esa competición. Aquí tenemos un ejemplo de un menú de los 3 días previos a una competición, con un desayuno, una media mañana, un almuerzo o comida, ¿no? Que el almuerzo se dice a la media mañana en algunas zonas del norte, merienda y cena. Y sería una propuesta de alimentación de los 3 días previos con una carga alta de carbohidratos, ¿no? Vemos que los desayunos están con tostadas, pero también metemos cremas de arroz, zumos, tortitas, miel. Las medias mañanas también tienen una carga de carbohidratos, ¿no? Unas fajitas o con dulce de leche, yogur, plátano, muesli, avena, higos o dátiles, patatas, quinoa, lentejas, cuscús, cereales aquí en la merienda, avena, ñoquis, alimentos muy altos en carbohidratos. Pensad que, con el ejemplo que hemos visto antes de un deportista de 70 kilos que tenga que consumir 700 gramos de carbohidratos al día, no es sencillo, es complejo. Hay que hacer números. En este caso, vemos cómo Chris Froome, en una etapa del Tour, pues planteaba el desayuno simplemente. Y fijaos las cantidades. 200 mililitros de zumo, 400 gramos de arroz, 3 huevos, 4 tortitas con jamón, té con miel. ¿De acuerdo? La cantidad de carbohidratos que ingirió en ese desayuno, 189. Estamos hablando de 189, nosotros estamos planteando, en el ejemplo que estábamos comentando, de llegar a 700 gramos. Es decir, este desayuno, que es bastante potente, llegaría casi a los 200. Nos quedarían 500 gramos de carbohidratos por cubrir. Y abajo podéis ver, esto es un poco de spoiler, ¿no? La nutrición que hizo Chris Froome durante esa etapa, ¿no? Que fueron, está por aquí, 6 horas de duración, la etapa, no 5-12, perdón, 6 horas fue el total, 5-12 en el que consumió 14 geles, 2 bidones y consumió un total de 500 gramos a una media de 96 gramos de carbohidratos a la hora. Esto lo trataremos después. Esto es un poco de spoiler, pero lo veremos. He querido tratarlo porque después nos vamos a adentrar un poquito más. Pero vuelvo aquí. Casi 200 gramos de carbohidratos en un macro desayuno. Si nosotros con 70 kilos tendríamos que llegar a 700, pues tendríamos que aumentar esa cantidad. Y fijaos cómo de importante es. En esa etapa que ganó, decía Froome en unas declaraciones después, Froome ha desvelado que planificó su ataque anoche junto al nutricionista del Sky, ¿no? Es decir, cómo la nutrición puede ser de importante, cómo la estrategia nutricional previa a la competición y durante la competición puede ser determinante de poder llegar y poder tener gas hasta el final de la etapa para poder rendir al máximo. Si
hacemos cálculos de qué cantidad de comida necesito para llegar a esa cantidad de carbohidratos, pues son cantidades grandes. Entonces, antes hemos visto que las cantidades que recomendábamos eran 8, 10 o 12 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Quizás nos tendremos que ir un poquito al rango inferior de esos 8 gramos para ir generando tolerancia, ¿no? Debemos educar a nuestro aparato digestivo, como también veremos un poquito más adelante. No pretender tener una alta ingesta de partida, puesto que puede provocarnos problemas a nivel digestivo, de saciedad, malestar e incluso diarrea. Aquí tenéis un ejemplo de cantidades que utilizaríamos para llegar a 50 gramos. Y aquí de una forma más visual, que siempre es mucho más práctico, veremos las cantidades. Sabemos que 115 gramos de arroz cocido serían unos 30 gramos de carbohidratos. Para llegar a 100 gramos serían 350 gramos de arroz cocido. ¿Os acordáis que From eran 400 gramos y el total que consumía junto con los otros alimentos llegaba a casi 200? Pues esta cantidad de arroz nos proporcionaría 100 gramos de carbohidratos. Pensad en los 700 gramos de carbohidratos que hemos tomado de referencia anteriormente con esos cálculos que hemos hecho con el ejemplo. Son cantidades altas. En el caso de la pasta, pues para llegar a 50 gramos de carbohidratos tendríamos unos 220 gramos de pasta cocida. 2 plátanos medianos, pues un plátano son unos 25 gramos de carbohidratos, 2 plátanos serían unos 50 gramos. Entonces tendríamos que hacer un poco de cálculos para ver qué cantidad de carbohidratos debemos ingerir, pero no la cantidad de carbohidratos, sino cómo se traduce eso en alimentos, que después sea práctico consumir y que realmente podamos llevar a cabo esa carga previa de carbohidratos de una forma adecuada sin que nos proporcionen problemas a nivel digestivo. Por eso es importante siempre hacer pruebas previas, no hacer la prueba el día de la competición o los días previos a la competición. Siempre este tipo de protocolos podemos probarlos en los días previos a una salida de fin de semana que vayamos a tener por cierta intensidad. Lo pruebo, veo, lo adapto y posteriormente voy viendo si necesito hacer ajustes y si me sirve, y después voy a poder implementarlo en mi rutina de competición. Bueno, eso sería un poco las estrategias previas a esa competición, ¿no? Esa carga de carbohidratos que muchos conocéis y que hemos visto algunas pinceladas de cómo debe llevarse a cabo. Pero, ¿y durante los entrenamientos? ¿Y durante la competición? ¿Qué tengo que comer? ¿Cómo me lo tengo que plantear? Bien, pues hay que tener en cuenta que las competiciones de ultradistancia, especialmente de distancias largas, son competiciones de comer, ¿no? Ahí os pongo un meme que me hicieron en una de las charlas porque siempre repetía que lo importante es comer, comer y comer, ¿no? Las competiciones, y no es porque lo diga yo, ya vais a ver de dónde viene esta frase. Las recomendaciones de ingesta de carbohidratos durante este tipo de pruebas van a establecerse entre 60, 90 gramos e incluso en deportistas que estén bien entrenados a nivel digestivo, no entrenados de rendimiento, no entrenados de forma física, sino deportistas que estén entrenados a nivel digestivo. Se pueden llegar a superar esos 90 gramos de carbohidratos a la hora, 120, incluso se han descrito 140 y 150 gramos de carbohidratos a la hora, que son cantidades bastante potentes y que tenemos que entrenar. Para duraciones inferiores a 2 horas, pues las recomendaciones serían entre 30 y 60 gramos de carbohidratos a la hora. Pero nosotros vamos a centrarnos en estas cantidades de 60, 90 gramos a la hora aproximadamente. Muchos os sonará esta cara, ¿no? Yo creo que a todos los que nos movemos en larga distancia, en deportes de resistencia, pues este muchacho nos sonará por lo extraterrestre que es, ¿no? Supongo que ya lo habréis reconocido, se trata de Kilian Jornet, y os voy a poner un ejemplo de lo que hizo Kilian Jornet en el Ultra Trail del Mont Blanc. Para los que no conozcáis a Kilian Jornet y no conozcáis lo que es el Ultra Trail del Mont Blanc, pues bueno, el Ultra Trail del Mont Blanc es un paseo de unos 171 kilómetros y 10.000 metros de desnivel
es considerado pues la carrera a pie de trail más prestigiosa del mundo y tiene lugar en los Alpes, ¿no? Además, es curioso porque visita 3 países, Francia, Italia y Suiza. Pues bien, pues aquí nuestro amigo Kilian consiguió el récord del Ultra Trail de Mont Blanc haciendo esos 171 kilómetros con 10.000 metros de desnivel en menos de 20 horas. Aquí tenéis sus datos de Strava. 173 kilómetros le salieron a él, 19 horas 50 a 6,53 el kilómetro, una potencia promedio de 175 vatios corriendo, ¿de acuerdo? Es, por así decirlo, una cabra, prácticamente. Pues bien, aunque es un extraterrestre, fijaos lo que dice. Estos son capturas de su Twitter o de la persona que lleva su Twitter durante el recorrido del Ultra Trail. En el kilómetro 80, comer, comer y comer más. Un Ultra Trail es un desafío de comer mientras vas corriendo. Kilómetro 100, 130, vuelta al juego, pero comer, comer y comer. Es decir, esa frase de comer, comer y comer no es mía. Se la he copiado a Kilian Jornet. Y si un extraterrestre como Kilian Jornet dice que es necesario comer, comer y comer, pues si para él es necesario comer, 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 imaginaos cómo es de importante llevar una adecuada nutrición en larga distancia para nosotros, para que somos un poco más terrenales. Como antes comentábamos, en función de la duración e incluso la intensidad del ejercicio que vayamos a hacer, se establecen como unas cantidades recomendadas de carbohidratos. En ejercicios que llevan de 1 a 2 horas, pues lo aconsejable sería consumir entre 30 y 60 gramos de carbohidratos a la hora. En ejercicios que duren de 2 a 3 horas, lo recomendable sería ya llegar a esos 60 gramos de carbohidratos a la hora. Y en aquellos que superen las 2 horas y media, deberíamos consumir 90 gramos a la hora y en aquellas personas que puedan tolerar, se pueden llegar incluso más. Y ahora aquí hay que tener en cuenta 2 aspectos fundamentales. Primer aspecto, la cantidad de carbohidratos que debemos consumir a la hora no es a partir de esa hora. Es decir, si es una competición que dura más de 2 horas y media, no quiere decir que a partir de las 2 horas y media debamos consumir 90 gramos a la hora, sino que desde la primera hora debemos ir consumiendo 90 gramos a la hora. Esto es un fallo que suele ocurrir en algunos deportistas y es que esperan a que ya hayan pasado cierto tiempo para empezar a comer. Y hay que llevar esa carga o de esa distribución, este protocolo, durante la primera hora ya de la prueba que vayamos a hacer. Si no, pues ya vamos tarde y vamos a ir generando un posible déficit. Eso es un aspecto a tener en cuenta. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que cuando superemos los 60 gramos de carbohidratos a la hora, el tipo de carbohidrato que debemos consumir tiene que ser a través de diferentes tipos de carbohidratos que utilicen transportadores diferentes. ¿Qué quiere decir eso de transportadores diferentes? Que utilicen puertas de entrada diferentes. Aquí lo que siempre nos suena y lo que vemos en muchos productos de nutrición deportiva es que cuando vemos el etiquetado vemos que combinan diferentes fuentes de tipos de carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque los estudios científicos, la evidencia científica nos dice que mezclas de carbohidratos, como pueden ser glucosa y fructosa o maltodextrina y fructosa, originan un mayor aporte de energía, reducen la fatiga y mejora el rendimiento. ¿Por qué? Porque a partir de los 60 gramos, como veíamos aquí, a partir de los 60 gramos, la puerta de entrada de la glucosa o derivados de glucosa, como puede ser la maltodextrina, se satura. Es decir, no caben más de 60 gramos a la hora. Para poder llegar a cantidades mayores de carbohidratos, tenemos que buscar otra puerta. Y la otra puerta que tenemos abierta es a través de la fructosa. Una vía de entrada es la glucosa y otra vía de entrada es la fructosa. Aquí tendríamos un esquema de cómo se produce, ¿no? Esta vía de entrada se produce o se utiliza, es utilizada por la glucosa, pero a partir de 60 gramos se satura. Y ya más de 60 gramos, o bueno, en algunos deportistas que estén entrenados a nivel digestivo puede ser un poquito más, pero ya a partir de 60 gramos, por mucha glucosa o derivados de glucosa que sea, como puede ser la maltodextrina, metamos,
nuestro organismo no va a ser capaz de absorberlo y lo que nos pueden producir son molestias, pueden producir más perjuicio que beneficio. Pero sí que podemos tolerar la fructosa, es decir, podemos utilizar las dos puertas de entrada a través de glucosa y a través de fructosa. Por eso, en muchos suplementos de nutrición deportiva que aportan carbohidratos, nos aportan glucosa y fructosa, o maltodextrina y fructosa, o ciclodextrina y fructosa, o diferentes combinaciones de carbohidratos en las que se incluye fructosa para poder llegar a esas cantidades. Bueno, y ahí tenemos un meme que es muy real de lo que suele ocurrir, ¿no? La glucosa no tiene tanta capacidad porque no puede aportar más de 60 gramos a la hora, pero sin embargo, cuando consumimos glucosa con fructosa, el rendimiento es mayor y por lo tanto el objetivo se logra de una forma más adecuada, ¿no? Bueno, y después siempre surge la ratio. ¿Cuál es la ratio ideal? Pues no existe una ratio óptima de carbohidratos, ¿de acuerdo? Siempre vamos a ver combinaciones de la ratio 2:1, la ratio 1:0,8. ¿Qué es eso de la ratio y qué es 2:1, 1:0,8? La ratio significa la cantidad de glucosa que vamos a encontrar y de fructosa, de glucosa o derivados de glucosa, como puede ser, por ejemplo, la maltodextrina. Una ratio 2:1 significa que por cada 2 gramos de glucosa vamos a encontrar 1 gramo de fructosa. Una ratio 1:0,8 significa que por cada gramo de glucosa vamos a encontrar 0,8 gramos de fructosa. Actualmente no existe una proporción óptima, es decir, es igual de válida una ratio 2:1 que una ratio 1:0,8. Pero sí que es verdad que para ingestas superiores a 90 gramos o en torno a 90 gramos a la hora, parece ser que la ratio 1:0,8 sería más adecuada. Si no vamos a llegar a cantidades tan grandes de 90 gramos a la hora, la ratio 2:1 también sería válida. Es decir, son válidas ambas ratios. Lo que ocurre es que si consumimos altas cantidades, la opción 1:0,8 puede ser un poquito mejor. No la mejor, sino que puede ser algo mejor. Siempre hay que pensar si nosotros vamos a tener capacidad, si nuestro aparato digestivo va a tener capacidad de poder asumir 90 gramos a la hora de carbohidratos durante un tiempo prolongado. No durante solo una hora, sino durante un tiempo más prolongado, ¿vale? Por eso es fundamental realizar un trabajo previo de entrenamiento del aparato digestivo. Es decir, igual que nosotros entrenamos y tenemos nuestras series, el rodaje, rodillo, cuando hace mal tiempo o ahora que hace frío, pues nosotros también tenemos que entrenar a nuestro aparato digestivo para que tenga capacidad de poder tramitar, poder gestionar esas cargas altas de carbohidratos. Hay que entrenar el aparato digestivo igual que nosotros entrenamos, ¿no? Si no, ¿qué suele ocurrir? Y que a veces pues nos habrá pasado que cuando consumimos más carbohidratos de la cuenta o de forma inadecuada o también puede darse por síntomas de deshidratación, pues tenemos esta sintomatología que vemos aquí, ¿no? Vómitos, acidez, hinchazón, calambres a nivel abdominal, no solo a nivel muscular, gases, ganas de ir al baño, proceso de diarrea, náuseas, eh, ganas de orinar, ¿no? Y muchas veces eso está relacionado con no tener de una forma adecuada el aparato digestivo adaptado a esas cargas que realizamos. Por lo tanto, lo tenemos que hacer de forma prolongada. Fijaos cómo es que hasta los extraterrestres que comentábamos antes, Kilian Jornet, pues fijaos un poco a qué se dedicó, ¿de acuerdo? Vemos ahí cómo pues se dio un pequeño paseo por una pista de atletismo a la que le dio 210 vueltas para probar estrategias nutricionales. Hizo 85 kilómetros prácticamente durante 6 horas a 4,13 kilómetros. Y aquí tenéis a la derecha el registro que iba llevando de los diferentes suplementos que consumía, las cantidades, el líquido, los carbohidratos, todo. Y cómo iban sintiéndolo para poder hacer una selección previa para poder después implementarlo en sus competiciones. Es decir, si Kilian Jornet
se dedica a darle 210 vueltas a una pista de atletismo para probar estrategias nutricionales, creo que nosotros podemos hacer alguna salida para probar esas estrategias nutricionales y ver qué es lo que mejor nos sienta para poder ir llegando a esas cargas de 60 o 90 gramos de carbohidratos a la hora. Todo esto, estas cifras de que estamos manejando, de los 8, 10, 12 gramos de carbohidratos que veíamos antes en las ingestas previas para las cargas de carbohidratos previas a la competición, las recomendaciones de llegar a 30, 60 gramos a la hora, 60, 90 gramos a la hora en función de la duración del deporte, de la práctica deportiva, vienen dados por la evidencia científica. Y siempre nos vamos a encontrar situaciones que no encajan. Siempre nos vamos a encontrar excepciones. Aquí tenemos una noticia que publicó El Mundo, el corredor que recorre 160 kilómetros sin comer nada, ¿no? Ultrafondista, más de 18 horas solo bebiendo agua con sales y potasio. Puede haber situaciones que que esto pues, pueda llegar a darse, pero no es lo habitual. De hecho, no podemos extrapolar una situación de una persona en concreto contra lo que está probado a nivel científico. Es decir, porque a mi tía le funcione tal suplemento o tal estrategia, no tiene que ser lo que sea más adecuado, sino que tenemos que recurrir a lo que está probado de verdad, está probado científicamente e implementar esos protocolos en nosotros para lograr un rendimiento adecuado y no probar cosas raras porque puede ser peor el perjuicio que el beneficio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenéis otro extraterrestre, ¿no? Este quizás os suene a los que sois más de asfalto que de trail. Si no os suena, pues quizás esta prueba que se hizo o este espectáculo que se hizo, porque no llegó a ser oficial, que fue el reducir la maratón debajo de las 2 horas, que se logró con esa cifra, aunque no fue oficial, pues bueno, llevaba unas liebres, iba marcando el ritmo, etcétera, etcétera. Pero para esta prueba, fijaos lo que hizo. Iba a más de 80 gramos de carbohidratos a la hora desde prácticamente los primeros 20 minutos. Lo que decíamos antes, no hay que esperar que pase tiempo para empezar a consumir la carga de carbohidratos que necesitamos, sino que desde los primeros momentos ya tenemos que ir introduciendo esa carga cuando sabemos, cuando preveemos que el tiempo, la duración de la práctica deportiva va a ser larga. Bueno, ¿y cómo lo planteo? Eso de 60, 90, 120 gramos de carbohidratos a la hora. Lo primero es conocer las cantidades de carbohidratos que tienen tanto los suplementos que podemos utilizar como los diferentes alimentos que podemos utilizar. Aquí tenéis una tabla de alimentos naturales que podemos encontrar pues, bueno, en cualquier supermercado y que nos van a aportar cantidades altas de carbohidratos. Dátiles, albaricoques, pasas, los famosos plátanos, ¿no? Dulce de membrillo, incluso las galletas saladas y una serie de unidades que nos van a proporcionar 30 gramos de carbohidratos. ¿Por qué hemos puesto 30 gramos de carbohidratos? Porque muchas veces encontramos geles, barritas que utilizan de referencia o que suelen tener una carga en torno a 30 gramos de carbohidratos. Entonces, podemos ir jugando con esas cantidades. Ahora veremos algunos ejemplos más, pero podemos ir combinando esas cantidades de diferentes alimentos naturales con suplementos o bien hacerlo de muchas combinaciones diferentes. Como las recomendaciones de ingesta suelen establecerse entre 30 a 60, 60 a 90, pues elegir como valor de carbohidratos 30 hace que encajen mejor esas cifras en los objetivos que tenemos que conseguir de carbohidratos a la hora. Ahí tendríamos unos ejemplos. Aquí tenemos otros ejemplos de alimentos naturales que podemos encontrar en muchos sitios, ¿no? Zumo, la gelatina, ahora están de moda las guayabas, membrillo, los famosos pastelitos de arroz, ¿no? que vemos en los ciclistas de carretera muy habitualmente, los panes de leche a los que le introducimos Nutella o nocilla o mermelada o dulce de leche, gominolas, ¿no? También hemos visto a algunos corredores de carretera con las gominolas. Al final son formas de aportar carbohidratos. Aquí tenéis pues ejemplos. 40 gramos de dulce de membrillo nos aportan 30 gramos de carbohidratos. 4 o 5 dátiles, 30 gramos de carbohidratos. Un puñado de las galletas saladas nos aportarían 30 gramos de carbohidratos
Y también sodio, importante, porque antes no lo hemos comentado, pero el sodio, que hablaremos un poquito más adelante sobre la hidratación, que es fundamental, pero el sodio también interviene en la absorción de glucosa. Hemos visto antes en el esquema de las puertas que explicábamos, por ahí había un detalle en el que aparecía el sodio, y el sodio es indispensable también para que la glucosa se absorba de forma adecuada. Por lo tanto, es un mineral, un micronutriente muy importante en rendimiento deportivo. Tendríamos los famosos plátanos que nos acompañan al inicio de las salidas y que después se intentan desechar al principio para no correr con ellos. Pues un plátano suele tener unos 30 gramos de carbohidratos. También habéis visto a ciclistas consumiendo gomitas, ¿no? Hay alguna imagen por ahí de los famosos Haribo y claro, al final son carbohidratos, son una forma de introducir carbohidratos y otro tipo de alimentos naturales que podemos encontrar en supermercados fácilmente. Lo importante, tener claro las cantidades que nos aportan la cantidad que buscamos de carbohidratos. Antes hemos visto por aquí, ¿no? Esos 30 gramos de referencia. Por lo tanto, también tendríamos un poco que ir haciendo nuestras cuentas para conseguir esos carbohidratos que necesitamos durante el rendimiento, durante la práctica deportiva. Otras opciones, fijaos, aquí vamos con cargas un poquito más altas. Pan de molde con dulce de leche, estamos en torno a 40 gramos, ¿no? Con mermelada, 40 gramos. Fajitas, ¿no? Las tortitas de trigo, también podemos hacer con dulce de leche, con mermelada, con Nutella, por ejemplo, y obtenemos valores grandes de carbohidratos, ¿vale? Y lógicamente, pues los suplementos de nutrición deportiva que podemos encontrar, que son fáciles de consumir, ¿no? Aquí tenemos en el caso de la marca que nos patrocina, Nutrinovex, pues teníamos los Longobit con y sin cafeína, que tienen 30 gramos de carbohidratos. Y ojo, lo que comentábamos antes, importante, el contenido en sodio. Y también tenemos los Longobit Pro, que tienen una mayor de carbohidratos y también de sodio. Tienen 50 gramos de carbohidratos, 370 miligramos de sodio, que después seguiremos hablando del sodio. Tenemos los geles, otro tipo de geles, el longo gel, que incluye una carga alta de cafeína, de la que también hablaremos ahora un poquito más adelante, que es algo muy habitual, un suplemento muy habitual en larga distancia, o glucomín, que nos aporta 25 gramos de carbohidratos de rápida absorción. Y las barritas, Longobar, que son unos 20 gramos, Glucobar, que son 30 gramos, la nueva Glucobar Sodio, que es muy interesante, y después os explicaré por qué, con 30 gramos de carbohidratos y 320 miligramos de sodio, o para aquellos que les gustan los sabores así más naturales, la Compact Fruit Bar, que está hecha con dátiles y alimentos más naturales, frutos secos. Volvemos otra vez a tener que calcular la ingesta de carbohidratos que debemos hacer durante el entrenamiento, durante la competición. Es decir, estamos todo el rato calculando carbohidratos. Tenemos que calcular los carbohidratos antes de la competición para hacer la carga de carbohidratos. Tenemos que calcular los carbohidratos que tenemos que consumir durante el entrenamiento o durante la competición en función de las horas que dure ese entrenamiento o esa competición. Y nos quedan más deberes también todavía de calcular. Y todo eso tenemos que ir entrenándolo también. Es decir, podemos hacer unos cálculos excelentes, pero también tenemos que hacer que nuestro aparato digestivo se adapte a esas estrategias. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se hace una adaptación del aparato digestivo, un entrenamiento del aparato digestivo para tolerar cargas altas de carbohidratos, ¿no? Se va empezando poco a poco y también se va incluyendo en los entrenamientos. Es decir, esta práctica, lo ideal es que sea consensuada con el entrenador, con la entrenadora, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ir estableciendo ciertos entrenamientos en los que vamos a probar diferentes técnicas de nutrición para después poderlas llevar a cabo durante la competición. Fijaos que empezamos por volúmenes de isotónicos, cantidades más bajas de carbohidratos, va aumentando, ¿no? Y que la duración de esas pruebas pues son 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. O sea, poco a poco deberíamos ir incrementando los volúmenes de bebida isotónica, la cantidad de carbohidratos, para ir viendo la tolerancia que vamos teniendo e ir adaptando el aparato digestivo. Esto, lógicamente, lo mejor es que os dejéis aconsejar por un profesional
que os adecue en función de vuestros entrenamientos, las cargas, las cantidades, para que podáis hacer una adaptación adecuada a esa tolerancia de esas cargas altas de carbohidratos. ¿Cómo me organizo? Pues fijaos lo que suelen llevar los corredores profesionales. Si los corredores profesionales lo hacen, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que muchas veces lo planteamos como una locura. Fijaos dónde llevan las estrategias nutricionales. Esto es de la última Vuelta a España. El UAE, donde llevaba que tenía que ir comiendo. Toda esa estrategia está más que preparada. Lógicamente, está más que trabajada y, lógicamente, pues está ya establecida y muy trabajada, ¿no? Pero nosotros podemos hacernos nuestros cuadritos para saber este planteamiento que hemos hecho antes, cómo lo tenemos que llevar, pues en un entrenamiento de 2 o 3 horas, qué tenemos que comer cada 2 o 3 horas, o bien saberlo y ponernos pues la alarma en el dispositivo, ¿no? En el famoso Garmin o el dispositivo que llevemos, que podemos modificar para que nos salte una alarma tanto de nutrición como de hidratación, que ahora veremos esa parte de hidratación. Y como curiosidad, ahí tenemos a un amigo, a Perico, que consume Nutrinoves. Y como curiosidad, ¿sabéis que Nutrinoves fue la primera marca que incorporó la pestañita para que no tiremos nada en el campo y que vuelvan los envases? Pues ahí está el Perico poniéndolo y es importante, ¿no? Tener esos envases, igual que han ido, tienen que volver. Bueno, hemos hablado de carbohidratos, de ese planteamiento. Veremos un poquito más adelante ejemplos, ¿vale? Hemos visto un poco ese marco teórico, ¿vale? Después veremos cómo hacer ejemplos, ¿de acuerdo? Porque, lógicamente, la hidratación también juega un papel clave en el aporte de carbohidratos, porque el consumo de isotónicos también nos va a dar cierta cantidad de carbohidratos que podemos calcular para el aporte total. Importante, cuando tenemos sed, ya vamos tarde. Es como decíamos antes, si empezamos a comer a las 2 horas, ya vamos tarde. Pues cuando tenemos sed, ya vamos tarde. Además, el sudor, la tasa de sudoración va a variar por muchas circunstancias. Va a variar por la temperatura externa que haya, por la humedad, por el tipo de ejercicio que hagamos. A que no sudáis lo mismo cuando vais con la bicicleta que cuando estéis haciendo rodillos en casa. Va a depender de la intensidad a la que vayamos, de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra superficie corporal, cómo seamos de grandote, de nuestro estado de entrenamiento, de nuestro grado de hidratación previa y de la aclimatación que hayamos tenido a la zona. Todo eso va a influir en la cantidad de sudor y en la concentración del sudor que tengamos. ¿Cuál sería la recomendación? No esperar a tener sed. Tener un protocolo, ¿no? Como comentábamos antes, en el navegador, que nos salte, en el dispositivo, que nos vaya avisando si no somos capaces de recordarlo, para ir tomando, pues aproximadamente entre 500 y 700 mililitros a la hora, con un aporte de sodio entre 250 y 550 miligramos a la hora. Por eso, importante, no esperar a tener sed. Y aquí debemos tener en cuenta cuando se nos acaba el isotónico en el aporte de sodio, y ahora veremos truquillos para poder tenerlo en cuenta, ¿vale? Y fijaos cómo de importante es. Esto ya es de hace unos años, el de la izquierda es de hace un poquito más, el de la derecha es de hace menos, pero fijaos, un triatleta fallece en el Ironman de Frankfurt por hidratarse solo con agua. Ese verano, que fue en 2015, hizo más calor de lo esperado y, bueno, pues la persona en cuestión pues no tenía una estrategia adecuada de hidratación, solo se hidrató con agua, por lo tanto se produjo una hiponatremia, un shock y falleció, desgraciadamente. Y aquí, por ejemplo, hace poquito en San Sebastián, pues esos golpes de calor que hace que, bueno, que junto con una inadecuada hidratación, posiblemente también la aclimatación a la zona pues no fuese lo más idóneo, pero esa deshidratación junto con altas temperaturas pues hace que tengamos estos graves problemas. Fijaos,
eso siempre lo tenemos que ver. Si manchamos o no manchamos las correas del casco con sal. Eso son las pérdidas de electrolitos que hay. Fijaos también este culot, los puntitos blancos, ¿no? Como pone esta publicación, esos puntitos blancos que veis son la pérdida de electrolitos por el suelo debido a las altas temperaturas. Y fijaos lo que recomienda el INEOS a través de la radio. Minutos es súper importante, hidratación, hidratación, hidratación. Sabéis que en estos últimos Tour de Francia, Giros, etcétera, ha hecho mucho, mucho calor este año, el anterior también, y desde la radio el equipo resaltaba la importancia de tener una hidratación adecuada. Vale, ¿cómo tiene que ser una bebida isotónica o una bebida deportiva o una bebida que normalmente se denomina de reposición? ¿De acuerdo? No recovery, no confundir con de recuperación. Las bebidas isotónicas son bebidas deportivas o bebidas de reposición. Pues deben tener aproximadamente entre un 6 y un 9% de carbohidratos. Eso quiere decir que por litro deben tener entre 60 y 90 gramos. Deben tener entre 460 miligramos de sodio y 1150 miligramos de sodio por litro. Y después la osmolaridad, que hace referencia a la concentración de sustancias en el líquido, entre 220 y 330, y la energía, que sería entre 80 y 350. Pero sobre todo lo que más nos interesa es esa parte de arriba, que nos quedemos con esa parte de arriba. Entre el 6 y el 9% de carbohidrato, es decir, entre 60 gramos y 90 gramos de carbohidrato por litro, y entre 460 y 1150 miligramos de sodio por litro. Para hacer cálculos rápidos, si tenemos un bidón de 500 mililitros, eso quiere decir que debe tener entre 30 y 45 gramos de carbohidrato y entre 230 y 575 miligramos de sodio. Esa sería la cantidad que deberíamos llevar en nuestro bidón de isotónico, ¿vale? Muy, 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 muy importante. Por favor, el Aquarius no es una bebida de reposición, no es una bebida isotónica, no es una bebida para deportistas. Es una bebida, un refresco, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no tiene la concentración adecuada, la osmolaridad que hemos visto antes. Porque no tiene la cantidad de sodio adecuada, tiene 66 miligramos de sodio por cada lata. Y porque no tiene la cantidad de carbohidratos adecuados, tiene 43 gramos por litro y solo vienen de un tipo de carbohidrato que es la sacarosa, como podéis ver aquí en los ingredientes, ¿vale? Un Aquarius no es una bebida deportista. Buscamos otro tipo de componentes, de 60 a 90 gramos por litro. El sodio 470 a 1150. Que el 75% de los carbohidratos tienen que ser como glucosa, sacarosa, maltodextrina, fructosa. El Aquarium no es una bebida isotónica. Entonces debemos descartarla. Hay que buscar otro tipo de bebidas isotónicas. Por ejemplo, en el caso de Nutrinove, pues contamos con esta, ¿no? El Longobit, que 3 cazos nos proporcionan 51 gramos de carbohidrato, 480 de sodio. Un cazo, pues 40 de Hydratein Salt, 40 gramos y 600 de sodio. O el nuevo Longobit Pro, que nos da 90 gramos de carbohidratos y 800 miligramos de sodio. Esos serían lo que conocemos como isotónicos o bebidas de reposición o bebidas deportivas. Pero también vamos a encontrar lo que son los electrolitos. ¿Qué diferencia hay entre un isotónico y un electrolito? Que los electrolitos no incorporan carbohidratos. Los isotónicos sí tienen una carga de carbohidratos, que hemos visto, entre 60 y 90 gramos por litro, pero los electrolitos son solo eso, electrolitos. Aquí tenéis diferentes presentaciones que tiene Nutrinove, los comprimidos de Hydratein efervescente, las cápsulas que vienen en sobrecito y las cápsulas que vienen en el bote. Cada producto tiene una cantidad de sodio diferente. 2 comprimidos de Hydratein tienen 500 miligramos de sodio, 2 cápsulas de Hydratein serían 300 miligramos, ya que cada unidad son 148 miligramos, y las nuevas Hydratein Salt Caps, que una cápsula tiene 310 miligramos de sodio. Importante, pues la sal de mesa que todos consumimos y que todos tenemos en casa. Pues hay que tener en cuenta que de cada gramo de sal, 400 miligramos son de sodio, porque por la sal de mesa es el cloruro sódico y de ese compuesto el 60% es cloro y el 40% es sodio. Por lo tanto, en 1 gramo
de sal, 1000 miligramos de sal, estaríamos consumiendo el 40% de sodio, que serían 400 miligramos de sodio. También es una herramienta que podemos tener en cuenta. Entonces, ahora nos queda calcular el aporte de carbohidratos que hemos dicho antes, que hemos comentado antes, pero también el aporte de sodio, como nos recomiendan Irene y Perico, que están por ahí haciendo cuenta, ¿no? Ejemplo, pues simplemente tenemos que coger e ir haciendo cuentas. En los ejemplos que hemos visto antes, pues por ejemplo, un bidón de 500 mililitros de Longobit 360 Drink nos va a aportar 51 gramos de carbohidratos y 480 de sodio. Más un plátano, llegaríamos a 81 gramos con 480 miligramos de sodio. Cumpliríamos esas recomendaciones. Otro ejemplo, casero total. 1 gramo de sal, ponemos el ejemplo de los sobrecitos de sal que suelen acompañar las ensaladas para que tengáis la referencia. Son 400 miligramos de sodio en un bidón de 500, unas gominolas de cualquier supermercado prácticamente, 15 unidades tendrían 42 gramos, estaríamos aportando esos 42 gramos, puesto que la sal no aporta carbohidratos, y el sodio que proviene de la sal. Otro ejemplo, podemos tener las cápsulas, los comprimidos efervescentes, Hydrating Salts, nos aportan 500 miligramos de sodio, un gel Longobit que nos aportan 30 gramos de carbohidrato y 225 gramos de sodio, ya por aquí tendríamos 725 de sodio. Y de carbohidratos, como en este caso las comprimidos efervescentes son electrolitos, no es isotónico, no nos aporta carbohidratos, tendríamos los carbohidratos del gel. Sumamos una barrita glucobar que nos aporta 30 gramos de carbohidratos, tendríamos 60 gramos de carbohidrato con 725 miligramos de sodio. Y podemos hacer muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, el isotónico Hydrating Salt, un cazo, nos aportaría 40 gramos de carbohidrato, 600 miligramos de sodio. Y si añadimos un gel Longobit Pro, que eran 50 gramos de carbohidrato, también 225 de sodio, tendríamos 90 gramos de carbohidrato, llegaríamos a esa cifra, y 825 miligramos de sodio. Podemos hacer, bueno, pues yo quiero que el bidón me dure 1 hora, 2 horas. Entonces me voy a tomar medio bidón la primera hora y medio bidón la segunda hora. Vale, pues el medio bidón serían 20 gramos de carbohidrato, 300 de sodio, 20 y 50, estaría aportando 70 y 525 de sodio. Y la siguiente, que quiero en esa misma hora aportar más carbohidratos. Vale, pues lo que hago es, con una barrita, por ejemplo, me como media barrita. Y estaremos hablando medio bidón, que serían 20, más 50, tendríamos 70, más 15, tendríamos 85 gramos. Estamos en torno a esos 90 gramos. ¿Qué hago la siguiente hora? Pues puedo volver a hacer lo mismo y tendría la misma cantidad, o el gel lo puedo sustituir por un plátano y unas gominolas, o por unos dátiles, para que no sean siempre productos si no queremos meter productos, o directamente podemos meter otro Longobit Pro con 50 gramos, que vamos ya a asegurar las cantidades, ¿no? Podemos hacer muchos ejemplos, ¿no? De hecho, ahí tenéis a David, pues cómo combina pues, o un isotónico o unos electrolitos con el glucomín, cómo va en cada vuelta repostando. Y otro ejemplillo que se puede utilizar, que esto le viene muy bien a los corredores de trail, pero también lo podemos utilizar en ciclismo, y es que con un isotónico, en este caso ponemos el Longobit Pro con 90 gramos de carbohidrato y 800 miligramos de sodio por la cantidad de sodio que tiene. En los soft flask, en los envases estos blanditos, podemos echar en un bidón. La práctica sería, pues en un bidón normal, echamos esa cantidad, echamos un poquito de agua, agitamos y el contenido lo volcamos en un soft flask. Tendríamos un megagel de 90 gramos con 800 miligramos de sodio que podemos ir consumiendo a la hora, durante 2 horas, por ejemplo, aportando 45, y que podemos combinar con otros tipos de alimentos, y así ayudar a aportar carbohidratos de forma continua. Esto se puede hacer pues con Longobit de 360 Pro, o con el de Artein, o con el Longobit normal.
Podemos cargar ese bidón, echar poquito agua y en un Soflax pequeñito tendríamos ahí un mega gel, no para consumir de golpe, lógicamente, sino para que ir aportando poco a poco durante 2 horas, por ejemplo, combinado con otros alimentos, ¿vale? Importante, muy, muy importante, y es algo en lo que a veces se falla, los geles, las barritas, los alimentos naturales, el plátano, los dátiles, todo eso. Todos esos elementos o productos que nos aportan carbohidratos, siempre, siempre, siempre hay que consumirlos con agua o bien con agua con electrolitos, pero no con isotónico, porque si no podríamos acrecentar una deshidratación. El término de isotónico y las características que tiene un isotónico es porque nuestro medio interno tiene esas concentraciones. Si nosotros introducimos cosas que están más concentradas, las tenemos que diluir. Las tenemos que diluir aportando agua. Si nosotros no aportamos agua, para poder diluir esos alimentos, nuestro organismo va a tener que sacar agua de algún sitio. ¿De dónde la va a sacar si nosotros no hemos aportado agua? Pues de nuestro propio medio. Y eso puede generar una deshidratación. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre geles, barritas, alimentos, siempre, siempre con agua o agua con electrolitos, pero no es recomendable que los tomemos con isotónico, ya que podemos generar una deshidratación. De hecho, fijaos lo que le pasó a Tessa. Veis aquí lo que cuenta. En el kilómetro 10 se le rompió la manguera de la mochila, ¿no? El conector de la mochila de agua y perdió los 2 litros de agua. Tuve que pasar 2 horas y media bebiendo de mis bidones con carbohidrato y muy poca agua. Y eso resulta en calambre de estómago y deshidratación. Es decir, si tenemos una carga muy alta de carbohidratos pero no aportamos agua, al final nos va a generar una deshidratación. Nos vamos a generar nosotros mismos una deshidratación. Por lo tanto, siempre tenemos que ir equilibrando el aporte de carbohidratos con hidratación para no generar esa deshidratación. Bueno, ¿y cómo nos llevamos todas esas cosas? Porque como empecemos a ordenar, nos quedamos sin sitio. Pues lógicamente en los bidones, en las mochilas, en la tija del sillín podemos llevar cosas, en el cuadro podemos llevar bolsitas, en las gravel, por ejemplo, que están muy de moda las bolsitas delanteras o las bolsitas encima de la barra. Lógicamente en el maillot. Después, en los casos de trail, pues hay los cinturones, el cinturón portadorsal, hay cinturones, las mochilas, ¿no? Que podemos llevar los bidones flexibles. Hay muchas, muchas formas. Podemos llevar los geles pegados con cinta aislante o con celo al cuadro, ordenados como nos lo tenemos que tomar. Pero es muy, muy, muy importante que nos organicemos de forma previa y que comamos, 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 como decía Kilian Jornet. Y, por ejemplo, un truquillo para llevar las cápsulas de electrolito, ¿no? Las que veíamos de las Hydratain Salt Caps. Pues nada, tenemos estos envases de caramelos, de chicle, que son muy útiles, o incluso lo de dentro del huevo Kinder, el huevo lo podéis comer ese día. Lo de dentro del huevo Kinder, sobre todo son útiles porque se pueden abrir con una sola mano. Tienen una pestañita que lo podemos abrir con una sola mano, sobre todo los que sois ciclistas, no tenéis que soltar las 2 manos del manillar, siempre con una mano, y se pueden tomar directamente, cerrar y volver a meter en el maillot sin ningún problema. Podéis introducir las cápsulas que necesitéis o demás por si acaso, porque siempre va a haber un compañero que no las lleve y las va a necesitar. Podéis llevarlo fácilmente y es una forma muy, 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 muy cómoda de poder llevar y cumplir con las recomendaciones de sodio. Y como curiosidad, hace poquito Nutinove sacó esta barrita, que es la Glucobar Sodio, que tiene 30 gramos de carbohidratos y 320 miligramos de sodio, ¿no? Que antes hemos dicho, esto ya hablaremos un poquito más tarde. Y fijaos, antes hemos dicho también que 500 mililitros isotónicos deben tener entre 30 y 45 gramos de carbohidratos y entre 230 y 575 miligramos de sodio. Fijaos que esta barrita, ¿no? O este suplemento cumpliría con esas características de isotónico. Es decir, podríamos decir que tenemos un isotónico en forma de barrita. Importante, como decíamos antes, tenemos que añadir el agua que falta, pero tendríamos como medio litro de isotónico, medio bidón de isotónico concentrado en una barrita, a la que si lo consumimos con agua, estaríamos aportando tanto carbohidratos como sodio, que es fundamental. Entonces tenemos ahí un isotónico en formato barrita que puede ser
un elemento clave para poder llevarlo y poder mantener nuestro estado de hidratación y nuestra carga de carbohidratos. Y por penúltimo, el uso de cafeína, que muchas veces preguntáis o vemos y cuánto me tomo. Hay recomendaciones que a veces vemos por ahí en las redes sociales que son un poco burradas. Entonces, ¿por dónde tienen que ir los tiros? Bueno, pues la cafeína se ha demostrado que mejora el rendimiento en dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de peso de la persona, entre 3 y 6. Incluso con dosis más pequeñitas, en aquellas personas que no están acostumbradas a tomar cafeína porque no toman café, suelen tener cierto efecto también. Fijaos, incremento de la capacidad de resistencia con 3 miligramos por kilo de peso una hora antes del ejercicio. 4 miligramos por kilo de peso se reduce la percepción de esfuerzo realizado, mejora el estado de alerta, la concentración, el tiempo de reacción, en fin, hace que nuestro rendimiento aumente porque disminuye la percepción de fatiga. Con eso también debemos tener cuidado porque nos podemos pasar de rosca si estamos demasiado cafeinados. Entonces siempre hay que probar previo, siempre entrenando, probar en el entrenamiento para probarlo en competición. ¿Cuándo se usa? Pues antes del ejercicio y distribuido a lo largo del ejercicio. Teniendo el ejemplo de 3 miligramos por kilo de peso, por ejemplo, un deportista, ¿no?, que teníamos antes de 70 kilos, lo multiplicamos por esos 3 miligramos, la dosis inicial de cafeína debería ser de 210 miligramos, ¿vale? Hago énfasis en la dosis inicial. La cafeína tarda en hacer efecto entre 30 a 60 minutos aproximadamente. Podemos poner un promedio de unos 40 a 45 minutos y después va decayendo. Pero para obtener ese beneficio tenemos que hacer una carga alta, que son esos 3 miligramos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un gráfico. Uy, bueno, esto se me ha adelantado y es cuando nos pasamos, ¿no? Hay que tener cuidado con demasiada, cuando consumimos demasiada cafeína. ¿Por qué? Ahora vemos lo del gráfico, porque puede haber problemas. Este es un caso que fue reportado de una persona que confundió el cazo de la cafeína cuando viene en polvo con el de la creatina, que es otro suplemento que se suele tomar habitualmente. Y consumió 5.000 miligramos de cafeína como preentrenamiento. Es una barbaridad tremenda, con unas complicaciones de salud bastante graves. Por eso, mi recomendación es que la cafeína las compréis en cápsulas, no en polvo, porque las cápsulas siempre van a ser más seguras que el polvo y van a tener la cantidad exacta. Y la forma de tomarla puede ser o a través de cápsulas, como hemos visto, pero también necesitamos tomarla para mantener el efecto, como ahora veremos, en pequeñas dosis. Para ello, pues podemos utilizar los geles, las barritas y otros suplementos que podemos encontrar. Fijaos como aquí dice dosis recomendada, entre 3 y 6 miligramos por kilo una hora antes, lo que decíamos, pero después 0,75, 2 miligramos por kilo cada 20 minutos. Bueno, esta recomendación yo personalmente veo más práctico hacerlo de otra forma que os voy a explicar con este gráfico, ¿no? Quizás recordéis un vídeo que hicimos con Adrián explicando un poco cómo se utilizaba la cafeína, ¿no? Y era el ejemplo de un globo aerostático. Por eso de esa dosis inicial. Esa dosis inicial de 3 a 6 miligramos por kilo de peso sirve para tener el efecto que deseamos de la cafeína, para llegar a ese efecto de aumento del rendimiento. Sería esa carga alta, ¿vale? La tenemos por aquí, que sería cuando hay en plasma la cantidad de cafeína suficiente para que tenga ese efecto ergogénico, que se denomina, ese efecto en el rendimiento. Pero poco a poco va decayendo ese efecto. Entonces, con el ejemplo del globo, nosotros si tenemos un globo en el suelo, para que el globo coja la altura adecuada, tenemos que darle al quemador, tenemos que estar ahí dándole hasta que coge altura. Una vez que ha cogido altura, podemos dejar de darle al quemador. Es decir, cuando ya tenemos la cafeína en plasma de esa carga que hemos hecho previa, ya tenemos el efecto. Pero el efecto va a ir decayendo poco a poco con el tiempo. Es decir, nuestro globo que estaba arriba se va a ir yendo hacia abajo poco a poco. ¿Qué tendremos que hacer para volverlo a poner arriba?
pues darle otra vez al quemador, pero lógicamente no una dosis tan alta como la del principio, sino un pequeño toque. ¡Pum! Volvemos aquí. Por eso, eh, geles que contienen cafeína hacen que volvamos a tener otra vez el nivel de cafeína en plasma que hace ese efecto en el rendimiento, pero vuelve a decaer. Pues bueno, pues le damos otra vez al quemador para que vuelva a subir y tener ese efecto de la cafeína. ¿Cuál sería mi recomendación como protocolo? Pues primero, unos 45 minutos antes, esos 3-6 miligramos de cafeína por kilo de peso, tenemos que hacer nuestras cuentas, veíamos que para una persona de 70 kilos, 3 miligramos eran 210 miligramos de cafeína, y posteriormente ir alternando. Ya me he tomado mi cafeína previa, ya tengo el globo arriba, durante la primera hora, como ya lo tengo arriba, no tomo nada con cafeína, la siguiente sí. Es decir, ir alternando. Primera hora no, segunda hora sí. Tercera hora no, cuarta hora sí. Una no, una sí. Una no, una sí. Y es una forma de que el globo y el efecto de la cafeína se vaya manteniendo arriba y tengamos esa ayuda en cuanto a la disminución de la fatiga, la disminución de la sensación de cansancio. Bueno, y por último, la famosa ventana, ¿no? Por eso se abren las cortinas, la famosa ventana anabólica, la recuperación, ¿de acuerdo? Y sí, sí que existe esa ventana anabólica, pero vamos a verlo un poquito mejor. Importante, y esto es un toque de atención que para todos los deportistas, ¿no? Muchas veces nos encontramos a personas que hacen deporte para después comer lo que quieren, ¿no? Dice, no importa, porque como después lo gasto, no pasa nada. Error, ¿de acuerdo? Como decíamos al principio de la sesión, tenemos que tener alimentos saludables, alimentos de calidad. Es decir, que tengamos una mala alimentación y que después la gastemos no es tener una adecuada alimentación. De hecho, puede haber personas que tengan problemas por esa inadecuada alimentación a pesar de gastarlo, a pesar de estar delgadas. Pueden tener problemas, ¿no? Por eso pongo estos dos memes para no tener la excusa de cómo lo gasto, como lo que quiera, ¿no? Que si los dulces, que si patatas, y todo ese tipo de productos, que yo estoy delgado, no pasa nada, ¿no? Tenemos que tener una adecuada alimentación. Y también tenemos que tener cuidado con esta parte, y es que muchas veces cuando terminamos el entrenamiento o las competiciones, pues la celebración se hace de una forma que sería poco recomendable porque el alcohol entorpece la recuperación, reduce la síntesis de glucógeno, es decir, la recuperación del glucógeno muscular que hemos perdido la reduce muchísimo, reduce la síntesis de proteína y la recuperación muscular, interfiere en la calidad del sueño, es decir, lamentablemente el alcohol no es un buen acompañante al final del entrenamiento o al final de la salida, ¿no? Es algo que vemos habitualmente, pero sí que es verdad que en cuanto a recuperación no es un buen amigo, ¿no? Y lo que comentábamos antes, la famosa ventana anabólica, pues sí, para recargar y reponer los carbohidratos tenemos 2 horas que son muy útiles. Como veis en el gráfico, esas 2 primeras horas son muy adecuadas para reponer el glucógeno. Se puede extender un poquito más, hasta las 4 horas, pero sí es verdad que durante las primeras 2 horas es cuando la reposición de glucógeno muscular que hemos perdido durante el entrenamiento, durante la competición, se hace de una forma más eficiente. Así que tenemos que intentar que en esas 2 horas tener una recuperación adecuada. ¿Cómo? Pues a nivel de hidratación, con una bebida isotónica, pero ligeramente hipertónica, es decir, un poquito más cargada. Sí, sería muy bueno una recomendación que es controlar nuestro peso antes del entrenamiento y después, y consumir en líquido el 150% o el 200% del peso perdido. Ejemplo, me voy a entrenar, peso 70 kilos, vuelvo de entrenar y peso 69,5. Hay medio kilo de diferencia. Por lo tanto, tengo que beber el 100% serían 500 mililitros, si es el 150 sería entre 750 y 1 litro para volver a recuperar mi estado de hidratación, ¿vale? Si he perdido 1 kilo, pues tendría que tomar 1 litro y medio, entre 1 litro y medio y 2
en las siguientes 6 horas, ¿de acuerdo? Y como famoso recuperador, ¿cuál sería la recomendación? Pues que tuviese 0,3 gramos de proteína por nuestro peso y entre 1 y 1,2 gramos de carbohidratos por nuestro peso. Ahora veremos un ejemplo también. Y la comida, pues no excesivamente abundante, que sea blanda, porque si venimos de hacer una larga distancia, nuestro aparato digestivo ya va a estar un poquito, entre comillas, castigado de las tasas altas de carbohidratos que hemos ido metiendo, y que sea rica en carbohidratos y con proteína asimilable, que no sea muy condimentada, que no sea muy pesada. Eso sería lo ideal para una recuperación adecuada. En cuanto a ese batido recuperador, pues ahí tendríamos las cantidades. Volviendo a nuestro deportista de 70 kilos, pues si las proteínas es por 0,3, necesitaríamos 21 gramos de proteína, y si los carbohidratos es por 1,2, pues necesitaríamos entre 70 y 84 gramos de carbohidratos. Tenemos suplementos como el Suproplex, que son recuperadores. Sí que tenemos que ajustar la dosis en función de nuestro peso corporal y en función de nuestras características. Lógicamente, no es lo mismo un corredor de 80 kilos que un corredor de 60. Tenemos que hacer pequeños ajustes para dosificar y adecuarlo a nuestras características físicas. Y bueno, fundamental también la recuperación es otras opciones. ¿Y si estoy en un bar? ¿Qué me pido? Porque muchas veces las quedadas, los entrenamientos acaban en un bar. Bueno, pues un batido de chocolate. ¿Qué tiene un batido de chocolate? Proteínas de la leche y azúcar, o diferentes tipos de azúcar. Puede ser una opción mucho más saludable, mucho más adecuada que la cerveza que hemos visto antes. Entonces, si no tenemos a mano esos recuperadores, que sería lo más adecuado, pues podemos optar por una salida intermedia, que es un batido de chocolate en lo que vamos a aportar proteína y carbohidratos de rápida asimilación, que es lo que realmente vamos a necesitar después de esa salida o ese entrenamiento. Aunque siempre lo ideal sería que tuviésemos esas cantidades que hemos visto antes, adecuadas en función de nuestras características físicas. Y por último, lo esencial para una recuperación son las personas, los deportistas, las familias, los amigos que están ahí al final de cada etapa o al final de cada prueba para celebrar con nosotros el haber podido ser finisher, haber podido ganar, haber podido llegar, haber podido lograr ese reto que muchas veces nos planteamos y que son una parte muy, 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 muy importante de la recuperación de todos los deportistas. Ahí tenéis muchos amigos, muchos deportistas que llevamos, y cómo es esencial esa parte en la recuperación para cargar pilas y seguir animándonos a hacer más kilómetros todavía. Bueno, pues no os lo olvidéis, volvemos a otra radio de otro equipo. No olvidéis, chicos, comer y beber. Es fundamental para poder tener un rendimiento lo más alto posible. Gracias a todos por este ratito. Espero que haya sido algo dinámico, no haberme pasado mucho. Es mucha información muy, muy concentrada, pero creo que son ejemplos prácticos para poder llevarnos a casa. Tenemos que hacer cuentas y cálculos con nuestros carbohidratos, con nuestro sodio, para poder llegar a cubrir esas necesidades que tenemos. Y bien, ahora pues daremos paso un poco a las consultas, a las dudas que hayan podido surgir en este momento, para tratarlas e intentar resolverlas. Muy buenas. Nada, Luis, muchas gracias porque la verdad que nos has resuelto muchas dudas y por lo que estábamos viendo aquí en el chat, ¿no? Mucha gente nos ha ido formulando preguntas y yo tengo que decir que me voy a pasar al equipo del chocolate, ¿vale? Del chocolate. Me voy a Es una pasar, opción. me voy a cambiar de equipo, me voy a cambiar de equipo. De lo que tiene gas a lo que no tiene gas, ¿no? Así es, así es. Así que nada, si te parece, podemos ir viendo un poquito pues las preguntas que nos han ido formulando, ¿de Claro. acuerdo? Una de ellas era Fernando Murillo, nos preguntaba qué recomendaciones nos podías dar para una carrera por etapas. Una carrera por etapa es fundamental tener las estrategias bien definidas, y después es fundamental la recuperación. Una recuperación, nada más llegar a hacer esa recuperación a través de un recovery con esas cantidades, y posteriormente, en las 2 horas posteriores, como hemos visto de los carbohidratos,
cargar otra vez, iniciar esa carga de carbohidratos que decíamos al principio, de entre 8, 10 o 12 gramos de carbohidratos con cantidades importantes, pero sobre todo que sean asimilables, que no sean preparaciones muy cargadas. La pizza, por ejemplo, puede ser un alimento que nos apetece muchísimo, pero quizás no es el más adecuado para una carrera por etapas cuando al día siguiente tengo que volver a rodar y volver a dar lo máximo posible. Entonces, acelerar la recuperación al máximo, sobre todo. Sería un poco centrarnos sobre todo en la recuperación, ¿no? En las carreras por etapas. Es decir, y además, una de las cosas que a veces digo es, y que muchas personas se lo piensan, ¿no? Es decir, bueno, total, me quedan 5 kilómetros, me debería tomar un gel, me debería tomar una barrita, pero no me lo voy a tomar, si total estoy ahí al lado. Tómatela, porque antes de terminar ya estás empezando la recuperación, porque una parte de la recuperación son carbohidratos de asimilación rápida. Ya estás empezando, aunque no lo vayas a utilizar en esos 5 kilómetros, vayas a utilizar una parte, pero ya estás recuperando, ya estás iniciando esa recuperación. Entonces, aunque te quede poco, tómatelo, porque ya estás empezando a recuperar. Vale. Luego teníamos otra pregunta que nos ha hecho Darío, ¿vale? Y es que si en los entrenamientos que hacemos cuando preparamos una prueba, tenemos que incluir ya la misma cantidad de carbohidratos. Sería recomendable ir haciendo esas pruebas. En una prueba, ¿no? Vamos a un ritmo superior, ¿no? Pues sería Z3, Z4 tal vez, en determinados momentos, pero en rodajes en zona 2 sí debemos incluir la misma cantidad. Sí, porque va a ser ese entrenamiento del aparato digestivo. De hecho, cuando estemos en Z3, Z4 o Z5, que algún ratito estamos, digamos que el aparato digestivo está más comprometido, el flujo sanguíneo está un poco más comprometido porque suele haber pequeñas isquemias, que es falta de riego o disminución del riego a nivel digestivo. Por lo tanto, se vuelve un poquito menos eficiente. Sin embargo, si nuestro aparato digestivo está bien entrenado, esa disminución en la eficiencia va a ser menor porque va a saber de qué va el asunto. Dice, este tema ya lo he tratado, ya lo he gestionado, sé qué tengo que hacer. Sin embargo, si no lo hemos entrenado e intentamos introducirlo cuando ya estamos dando gas, pues nuestro aparato digestivo va a decir, ¿de esto qué es? Yo no estoy acostumbrado a trabajar tanto, me paro o colapso o voy a mi ritmo poco a poco y pueden aparecer esos problemas gastrointestinales que vemos. Vale. Luego teníamos otra pregunta que nos ha hecho Miguel de Castro y era sobre, o sea, esta pregunta la he hecho antes de que trataras el tema, pero creo que es también interesante, ¿no? que la saquemos, aunque la has respondido, y es sobre los ratios. Y es si existe un ratio ideal, 1,08, 2,1. Esa es la pregunta que nos había formulado. Sí, bueno, lo hemos comentado antes porque sabemos que es una pregunta recurrente, no es una casuística recurrente. Y en principio la investigación nos dice que no hay una ratio mejor que otra. Tenemos validez tanto en una ratio 2,1, ¿no? 2 gramos de glucosa, 1 de fructosa, como una ratio 1,08. 1 gramo de glucosa o derivados de glucosa, ¿no? Maltodextrina, cicloleptina, etcétera, y 0,8 gramos de fructosa. Sí que parece ser que para tasas altas, pues que la combinación 1,08 puede ser un poquito mejor. Pero la 2,1 no deja de ser buena, es decir, es una buena opción. También tenemos que ser coherentes y pensar, ¿yo voy a consumir 90 gramos a la hora? ¿Me tengo que preocupar tanto por la ratio? Si sé que la ratio a nivel de evidencia científica, las dos ratios son válidas, ¿tengo que preocuparme tanto por si este producto o este otro tiene 2,1 o 1,08? Sería un poco usar lo que mejor te funcione, ¿no? A cada uno. Sí, en determinada forma es ver qué me va mejor, qué me gusta más, qué tolero mejor y utilizar esa regla que nosotros mismos hayamos probado. Pero no hay ninguna mejor que otra. Bueno, cuando vamos a tasas muy altas, pues 1,08 gana un poquito, pero 2,1 tampoco se le queda atrás. Entonces, probar tolerancia y gustos también un poco. Muy bien. Luego teníamos otra pregunta por aquí que también me parece interesante y es que si tienes intolerancia a la fructosa, ¿qué alternativas podemos tener? Con la intolerancia a la fructosa sí que es más complejo porque tendríamos esa pequeña desventaja sobre las tasas que debemos consumir,
pero yo le aconsejaría hacer nuestros propios mezclas. Es decir, podemos comprar maltodextrina, podemos obtener maltodextrina por separado, podemos tener electrolitos por separado y en esos bidones flojitos, pues Sí, hacer los toplas, nosotros por nuestra, ejemplo. nuestra mezcla de maltodextrina con electrolitos e ir consumiendo eso. Vale. Porque la fructosa la vamos a encontrar en muchos alimentos naturales y también en productos de suplementación deportiva, ¿no? Entonces, un truquillo puede ser utilizar eso, maltodextrina o ciclodextrina con combinación de electrolitos y saber que, bueno, que tendremos que entrenar un poquito nuestro aparato digestivo para llegar a cantidades superiores a 60 gramos a la hora. Tendremos que ir consumiendo pues poco a poco para lograr aumentar un poquito, pero que nuestro límite va a estar rondando pues en esos 60 gramos aproximadamente. Vale. Está claro. Creo que hemos respondido bien a la pregunta, ¿no? Le hemos resuelto la duda a Silvia. Luego teníamos Sí. otra pregunta de Josep Vallejo y era que si el peso de un deportista es determinante en la cantidad de carbohidratos que se ingieren. Es decir, si un deportista, con el que hemos puesto de ejemplo, que has puesto de ejemplo, de 70 kilos, consume lo mismo o debe ingerir la misma cantidad de carbohidratos que el que pesa 80 kilos. En principio nos movemos en esos rangos, ¿no? 30-60, 60-90, por ahí tienen que ir los tiros. Sí que es verdad que a mayor peso, más cantidad de carbohidratos. Mayor peso, si hablamos de alguien deportista, gran parte de ese peso, ese peso no va a ser debido a grasa. Si fuese a grasa ya estaremos hablando de otras características, de otra situación. Pero normalmente va a ser debida a Vale. más masa muscular. Si hay más masa muscular, la masa muscular gasta más. Si gasto más, Vale. necesito echar más gasolina, necesito aportar algo más de carbohidratos. Por eso Entonces siempre sí se da que, un rango, ¿no? Siempre se da un rango de carbohidratos. claro, Ese se es da el un motivo, ¿no? rango, Imagino. incluso si es alguien muy grande, ¿no? Muy grandote, pues nos tendríamos que ir incluso un poquito más, viendo siempre lo que hemos comentado durante toda la sesión, la tolerancia. Vale, perfecto. Luego también, esto lo has resuelto también después más tarde, y era qué alimentos sólidos podíamos incluir en una tirada. Ya hemos visto que, pues, como has comentado, que era plátanos, dátiles, galletas saladas, ¿no? Un poco. Ensalada, brillo, rollitos de pan de molde con dulce de leche o mermelada. Sí que podemos hacernos incluso los famosos pastelitos de arroz con arroz, ágave, que se pueden hacer o se pueden tunear y hacerlos salados, añadiéndole diferentes Vale. cosillas. Sí que a veces, pues bueno, la recomendación, pues utilizar esos productos para los primeros tramos porque con las temperaturas se pueden estropear, por ejemplo, si son pastelitos de arroz o alimentos, los rollitos, se pueden deshacer. Entonces, a lo mejor utilizarlo en las primeras horas y después, un poquito más adelante, optar por suplementos, por geles o barritas Vale. que se mantienen las características organolépticas, ¿no? El sabor, todo eso de una forma más adecuada. Entonces, el primer tramo, además, cargar con 2 plátanos o 3 plátanos en el mayor, por ejemplo, es Un poco un poco difícil. incómodo. Entonces, utilizar esos productos al principio y ya después continuar Vale. con suplementos, además que sabemos bien las cantidades de carbohidratos de sodio que nos van a aportar. Perfecto. Luego teníamos otra pregunta que nos ha hecho Carlos Luengo y es que si cuando hablamos de comer durante la actividad, cuando hablamos de esa primera hora, si debemos empezar a comer desde el minuto 1 o debemos empezar a comer a la parte ya final de la hora. Fijaos en el ejemplillo de Kipchoge, que nunca me sale el nombre, del maratoniano Kipchoge, a partir de los 20 minutos ya estaba comiendo. Vale. Va a depender también un poco de cuándo he desayunado. A veces sabemos que en los entrenamientos, que cuando salimos de ruta por las mañanas, los sábados, los domingos, pues desayunamos y al poquito tiempo estamos rodando. Ahí, bueno, pues podemos aplazar un poco hasta el final de la primera hora. Si vamos a una competición, por ejemplo, hemos desayunado, tenemos un trayecto en coche, calentamos, pues ahí desde el minuto 5 prácticamente, incluso antes de salir, en el cajón de salida debemos tomar algo y después a los 20-30 minutos ya debemos empezar a tener esa estrategia, a tener esa rutina. Va a Vale. depender un poco del tiempo que haga que hice la última toma de alimentos más importante, es el desayuno, por ejemplo, que es lo más habitual entre las salidas de trail o de bici, ¿no?
Si Vale. está muy cerquita, puedo aplazarlo un poquito más. Si está más lejos, anticipo. Vale. Luego, también Carlos nos ha hecho otra pregunta más tarde y era si tomas mucho café a diario, si puede que notes menos efecto de la cafeína. Sí, digamos que nos habituamos a la cafeína. De hecho, a veces se hacen como periodos de lavado de cafeína. Cuando tenemos una competición, pues la semana previa o los 10 días previos, dejamos de tomar café con cafeína o optamos por café descafeinado para que el efecto ergogénico de la cafeína sea mayor o sea más útil. Si no, nos tendríamos que ir dentro de esos rangos de 3 a 6 miligramos pues al rango superior, hasta 5 o 6 miligramos aproximadamente por kilo de peso. Pero una opción es eso, es dejar de consumir u optar por las variedades sin cafeína de bebidas, como puede ser el café, para lograr tener el efecto de la cafeína pues mayor posible. Vale, ¿No? entonces Porque sí que es deberíamos verdad, hacer podríamos plantearnos hacer una descarga unas 2 semanas un antes de poquito, una prueba, eso es. ¿no? Eso Aproximadamente. puede ser una técnica, no tiene Ujú. por qué, para una persona que se tome un café al día o un par de café al día, pues no sería necesario. Para una persona que tome varios cafés, 4 o 5, ¿no? Que a ver las haylas al día, pues lógicamente el efecto que le hace la cafeína a esa persona es menor que el que le Ujú. hace a una persona que se tome 1 o 2 cafés al día. Vale. Para esas personas que toman mucho café, pues puede llegar a ser interesante hacer un poquito esa disminución para que el efecto de la cafeína sea mayor durante la competición. Vale. Luego, ya pasando, ¿no?, a ultrarresistencia, ¿no? Un poco de lo que veníamos hablando. Adam y Eduardo nos preguntaban si en esas carreras de, por ejemplo, de más de 10 horas, tiene sentido incluir aminoácidos ya en la parte final de la prueba, ¿no? Un poco pensando en la recuperación, imagino que la pregunta viene un poco por ahí. Sí, ¿no? Cuando son ultra, el daño muscular es mayor, incluso más que aminoácidos, al final en una ultra te paras a comer, ¿no? Venimos, por ejemplo, de una prueba que se hizo aquí en Andalucía, en Huelva, que era una non-stop de 30 horas, y en los habituallamientos había paradas para comer, y había comida de verdad, había incluso, como era non-stop, había noche, pues había sopa incluso, caldo, etcétera. Entonces, paras a comer. Entonces, aprovechar esas situaciones para comer e introducir esos pequeños aportes de proteína, sobre todo por el daño muscular que se produce en una ultra. Otra opción puede ser, aparte de meter aminoácidos, incluir los recuperadores durante esas pruebas. Los recuperadores al final son carbohidratos, como el que tiene un isotónico, y lo que incluye es proteína tipo whey, que normalmente son fáciles de digerir. Entonces, es una opción. Sí que lo recomendable sería quizás hacerlos en agua y no en leche, que a veces se hacen en leche para que en agua sean más fáciles de digerir, pero es una forma de meter carbohidratos y esa proteína también para recuperar el daño muscular que se va produciendo en Vale. una ultra. Es Siempre, decir, siempre, en siempre. una prueba de ultrarresistencia podríamos incluir algún bidón, algún batido de Suproplex, por ejemplo, ¿no?, que hemos visto Sí, antes, que combina sí, los sí, carbohidratos y combina la proteína. eso es. En paradas que sean un poquito más extensas de parar a comer, se puede introducir este tipo de recuperador, como puede ser el Suproplex, que incluye carbohidratos y proteínas, para minimizar el daño muscular que produce una competición de ultradistancia. Vale. Y luego otra pregunta que nos están haciendo aquí ahora mismo por el chat, ¿vale? Es ¿cuándo empezar a tomar la cafeína en pruebas de 35-40 horas? Es decir, ¿es conveniente tomar recuperadores en las ¿es conveniente tomar recuperadores en las bolsas de vida? Es lo que estábamos comentando, ¿no? En esas pruebas que Lo son mismo. largas se pueden introducir y es una estrategia, porque eso nos tendrían los carbohidratos y esas proteínas. Y después sí que es verdad que el uso de la cafeína en ultradistancia o en larga distancia no tiene por qué ser desde el comienzo. Quizás puede ser un poquito más adelante. Sí que necesitamos esa dosis que nos ponga el globo alto, que nos ponga la Vale. concentración de cafeína en plasma alto, pero a lo mejor no tiene que ser en el momento de la salida. Puede ser que si estoy haciendo una ultra, pues cuando más beneficio me pueda hacer esa disminución de la percepción de cansancio sea cuando ya llevo 2 o 3 horas.
sé que me quedan por delante 5 horas o 6 horas. Pues bueno, a lo mejor me viene bien tomármelo a la mitad, empezar a Vale. tener ese efecto de la disminución de fatiga en la tercera o cuarta hora y mantenerlo después durante las últimas horas, porque yo sé que las primeras horas voy a ir bien, me voy a ir dosificando bien y no voy a tener esa fatiga acumulada. Entonces son pequeñas estrategias a tener en cuenta también. ¿Cuándo quiero yo obtener ese efecto? Pues me lo planifico. Vale. Sí que teniendo en cuenta que tengo que pegarle el chute inicial Correcto. para que el globo suba. Si no, el globo se va a quedar a ras y a ras se puede dar Vale. con los árboles y Y caerse. luego le vamos manteniendo. Luego le vamos dando al quemador. Pues aquí, por ejemplo, ya más o menos ya tenemos todas las preguntas, ya las hemos resuelto todas. Así que, bueno, un poco espero que os haya gustado también a todos, que Luis nos ha resuelto muchísimas dudas que podemos tener en el día a día en una prueba de larga distancia. Así que nada, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias, de verdad. Nada, es un placer, sobre todo ir sembrando pequeños conceptos para que después podamos disfrutar de las salidas y de las competiciones, ¿no? Que a veces vemos a compis o nos vemos a algún compañero o nosotros mismos en alguna ocasión con esas famosas pájaras o deshidratados, ¿no? En la época de verano, que pueden poner en riesgo incluso nuestra salud, como hemos visto antes en algunas imágenes. Por lo tanto, ir sembrando para tener esos conocimientos para poder llevar a cabo una nutrición de forma adecuada en larga distancia es esencial para, como dice una amiga Tungi, para sufrutar, que es sufrir y disfrutar por partes iguales. Entonces, es un honor poder estar aquí con vosotros y de verdad que encantado de participar en este taller. Pues nada, a ver si pronto repetimos y hacemos otra sesión, que seguro que mucha gente le interesa el tema. Estupendo. Pues Así que cuando nada, queráis, volvemos a hacer la segunda parte. y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, que nos habéis dedicado esta horita y media, que la verdad que nos ha pasado muy rápido. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos.